Me encanta que estés aquí. Muchas gracias por estar en otro capítulo de Historias de un Vendedor. Recuerda que en este podcast el objetivo es inspirarte a través de historias propias y de otras personas, empresarios y vendedores que a través de las ventas han logrado cosas maravillosas. Me encanta de nuevo que estés aquí y bienvenidos a otro capítulo de Historias de un Vendedor. En este episodio te voy a contar cómo pasé de vender puerta a puerta a ser gerente comercial de una multinacional. Cómo logré cambiar eso que hacía en la calle y pues poder dirigir un equipo de alto rendimiento en ventas. Si no te has visto toda la otra parte de mi historia, te invito a ver los capítulos anteriores para que te desatrases y entiendas cómo llegué a estar aquí y pasar de ser entrenadora a ser gerente comercial. Así que comencemos. Cuando yo decido renunciar a ser entrenadora de Selección Colombia, pues empiezo a vender seguros. Cuando esto pasó, todo el mundo dentro de la empresa donde yo trabajaba tenía algo que se llama círculo cercano para venderle. Sin embargo, yo no tenía como mucho círculo cercano para venderle seguros. Entonces yo digo, ok, yo creo que, y acá te voy a dar un tip de ventas impresionante, y es que en la calle hay muchos clientes. Y nosotros muchas veces nos cerramos como en una burbuja muy pequeñita pensando, ay, si no me escriben por redes sociales no tengo clientes, ay, si no hay referidos no tengo clientes, pero tu cliente está todo el tiempo en la calle. Y entonces empiezo a entender yo cómo paso y digo, ok, ¿a dónde me voy a dirigir? Y empecé a vender seguros puerta a puerta en negocios. Y empiezo a llegar con un discurso de, hola, buenos días, mi nombre es Verónica. Y empecé a entender ahí, ¿y tú qué vendes? ¿Y cómo lo vendes? Y empecé a asesorar negocios en la calle. Todos los negocios yo iba, en el centro, en el estadio, en todas partes, yo todo el tiempo, y hacía algo que se llamaban barridos. ¿Qué es un barrido? Pues nosotros vemos una cuadra y todos los negocios de la cuadra. Bajaba a la siguiente y caminaba todo el día. Todo el día. Yo me levantaba muy temprano y todo el tiempo estaba buscando negocios nuevos. Entonces apuntaba teléfonos, sacaba reuniones, citas, siempre buscando negocios. Sin embargo, en ese momento de la vida, yo empecé a entender que trabajar mucho no significaba tener buenos resultados. Que trabajar mucho no siempre es lo que nos da el fruto que nosotros queremos. Me explico. Yo era muy disciplinada, era muy juiciosa, era muy enfocada. Todos los días trabajaba exacto, puerta a puerta. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, yo hago esto todos los días. Sin embargo, yo vendía seguros de 50,000 pesos. Y acá otra vez te voy a contar cómo a partir de ahí yo empecé a entender que yo vendía con las monedas que yo tenía en el bolsillo. Entonces yo le decía a mis clientes, mira, yo vendo seguros desde 50,000 pesos o $10 para todos los que nos están escuchando que no son de Colombia. De eso yo me ganaba el 10% de comisión. O sea que yo me ganaba $5, no ni $5, $2 o 5,000 pesos. Era muy poquito. Y yo empecé a sentirme desgastada. Y yo sé que probablemente tú estás trabajando muy duro. Entonces, por eso digo yo, no siempre el trabajo duro es el que nos da los resultados que nosotros queremos. Y empecé a entender que yo vendía seguros con las monedas que yo tenía en el bolsillo. ¿Por qué? Porque uno puede vender seguros desde $10 hasta millones de dólares. Sin embargo, yo solo ofrecía seguros de $10. ¿Por qué? Porque yo creía que si vendía seguros de $10, eso eran los que me iban a comprar. Cuando yo empecé a sentirme muy agotada porque trabajaba mucho, porque vendía mucho, pero no ganaba mucho. Yo me estaba ganando más o menos como $400 vendiendo seguros, que era casi lo mismo que me ganaba siendo entrenadora. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Yo cambié de profesión para ganarme lo mismo. No, jodete, volvete seria, Verónica. O sea,
ponerle pilas a esto. Y dije, no, yo tengo que trabajar con esta misma intensidad, pero inteligentemente. Así que yo decidí cambiar de cliente. Yo ya no vendía puerta a puerta a negocios pequeños, sino que yo dije, ok, yo voy a llegar a grandes empresarios a venderles grandes seguros. Cuando yo empecé a ir a diferentes lugares, pues yo ya no iba en el barrio donde yo vivía, ni a otros barrios a puerta, porque ¿sabes qué? Yo sentía que me sentía tan cómoda, yo me sentía tan tranquila, porque estaba hablando con las personas que se parecían a mí. Cuando yo digo, ok, yo voy a llegar a otro público, yo empecé a ir a centros comerciales a vender a los centros comerciales, a las personas que transitaban en el centro comercial. Entonces yo veía a una señora bonita, elegante, bien puesta, y yo me la acercaba. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, yo trabajo en esto, hago esto. Y empecé a notar otra cosa, y era como rechazo. Y yo sé que muchos de ustedes dejan de prospectar o de conseguir nuevos clientes porque le tenemos demasiado miedo al rechazo. Pero esta persona dijo, no me importa, yo voy a contactar a muchas personas. Allí me empecé a dar cuenta que esas personas que yo estaba contactando, primero, mi discurso no era profesional. Entonces el rollo no es contactar a personas extrañas, es cómo las estás contactando. ¿Qué discurso tienes? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Segundo, ¿se acuerdan que yo en el episodio pasado les contaba que yo cambié mi manera de verme? Pues yo cambié mi manera de verme por eso. ¿Por qué? Porque esas personas que yo estaba abordando eran muy distintas a mí, cómo se veían. Y sí o sí, a mí se me seguía notando el barrio. Entonces esas personas como que llegaban a mí y como que, ay, no sé, no me genera del todo confianza. Entonces empecé a cambiar mi forma de vestirme. Y adicional, todo lo que yo decía tenía una intención. Empecé a prepararme para que la gente cada vez me dijera menos que no. Empecé a entender cómo fortalecer, pues primero mi mentalidad para no sentirme mal con el rechazo, porque nos da mucho susto que nos digan que no. Y acá te tengo una mala noticia. Las ventas están hechas de no. Si tú estás emprendiendo, si estás creando un negocio, si estás empezando a vender, las ventas se tratan de no. No se tratan del sí. Se tratan de manejar los no. Y yo estaba completamente preparada para eso. ¿Por qué? Pues porque yo practiqué un deporte muy difícil. ¿Y qué tiene que ver el deporte con el no? Todo. Y es con el no te sale a la primera. El nado sincronizado no te sale ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la 20ª vez. Te sale muchas repeticiones después. Y uno está entrenado para no. Y está entrenado para decir, ok, ¿cuántas veces lo voy a hacer para que esto me salga? No está en la mente la renuncia, está en la mente cómo yo lo pulo. Entonces empecé a entender eso, empecé a llevar todo lo que yo había entrenado en el deporte con todo, con las ventas. Y empecé a entender que esos dos mundos eran iguales. ¿Qué hay? Manejo de la frustración. ¿Qué necesitamos? Disciplina. ¿Qué necesitamos? Perseverancia. ¿Qué necesitamos? Mucha pasión. ¿Qué necesitamos? Objetivos muy claros. Y empecé a ponerme objetivos diarios. Yo hoy, ¿cuál es mi objetivo del día? Y acá te hago una pregunta. ¿Tú te levantas y te pones un objetivo del día o simplemente te bañas, te vistes, te arreglas y te vas a vender? Te levantas, te vistes y te vas a dirigir tu equipo. ¿Cuál es el objetivo del día? Y yo empecé a entender que ese objetivo del día a mí me empezaba a llenar de seguridad. Y me empezaba a llenar de seguridad. Y empecé a volverme una tesa en prospección en frío. Y amo prospectar en frío. Eso que yo hacía era prospectar en frío. Y me empecé a volver súper buena. Y hoy por hoy yo siento que es una de mis habilidades más fuertes. Porque llevo 13 años entrenando mi prospección en frío. ¿Cierto? Entonces yo empecé a decir, ok, yo ya no voy a ir al azar. Yo ya voy a tener una estrategia. Entonces empecé a ir a lugares, y acá es otro súper tip de ventas, empecé a ir a lugares donde mi cliente iba. Ya no los abordaba caminando en la calle, ¿sí? Ya los abordaba en lugares específicos. Entonces, ¿tú conoces muy bien tu cliente? ¿Sí? ¿No? Más o menos.
Porque si no lo conoces bien, no sabes a dónde va. Entonces empieza a escribir, ok, ¿qué lugares va mi cliente? Va a hoteles, va a cafés, va a centros comerciales, no sé, si tus clientes son mamás, ¿qué lugares habitúan? O sea, empiezo a entender a dónde va mi cliente. Entonces yo empecé a entender que mi cliente, el mío, el que yo quería llegar, iba a cafés coworking, iba a eventos y yo ya llegaba allí. Entonces empecé a entender cómo romper el hielo con estos clientes. Y acá hay un tema muy importante. Vender no se trata solo de la transacción monetaria, se trata de qué relacionamiento hago yo con mis clientes. Y yo empecé a estudiar de qué hablaban mis clientes. Mis clientes hablan de economía, hablan de viajes, hablan de vehículos. Si usted me pregunta a mí de carros, yo sé de carros. A mí me encantan los carros, pero era porque yo cogía la revista Motor y leía cosas de carros, leía cosas de motos. O sea, ¿de qué habla tu cliente? Yo en ese momento compraba también una revista de economía y no me gustaba mucho, te soy honesta, no me gustaba mucho. Pero al final le fui cogiendo el gusto porque de eso me permitía a mí aprender a romper el hielo con mi cliente, porque nosotros creemos que romper el hielo es ofrecer y ese es el error. Este tip está muy poderoso y es, empieza a entender cómo romper el hielo con tu cliente, de qué habla. Y por eso te digo que me empecé a volver una tesa, o sea, súper buena en prospección en frío. Sigo amando la prospección en frío. ¿Por qué sigo amando la prospección en frío? Porque el cliente siempre está en la calle. Porque no importa si nos apagan el internet, yo hoy sé vender. Si a ti te apagan el internet, tú sabes vender. Si a ti hoy Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos los dueños del internet hoy deciden apagar sus redes sociales, sus plataformas, ¿cómo venderías? ¿Dónde están tus datos? ¿Están en tu Instagram? Pues te voy a decir una cosa, no son tuyos. Estás teniendo o estás edificando en el aire, no tienes bases. La prospección es la base fundamental de las ventas. Y yo lo entendí muy rápido. Y hoy no me da pereza. Todavía amo prospectar. De hecho, yo hoy voy a eventos, invierto en eventos para prospectar. Y ya sé dónde está mi cliente, porque mi cliente es el dueño de una empresa, el de hoy. El de hace tiempos también, pero el de hoy es un dueño de una empresa. Y ya sé que en esos eventos él está en el VIP y yo compro la boleta VIP. Y ya sé que ese cliente está en primera fila en el avión y yo compro tiquete de primera fila en el avión, ¿cierto? Entonces empiezo a entender, ¡juepucha! Esa información que yo tenía en ese momento, la empecé a usar a favor. Y ahí fue cuando empecé a catapultarme en las ventas. Cambié de vender puerta a puerta, de vender seguros de 50,000 pesos, de vender seguros de $10, a vender seguros de 20 millones de pesos mensuales, 40 millones de pesos mensuales. En dólares esos son 4,000, 5,000, 10,000 dólares mensuales. Pero te voy a decir una cosa, a mí me tocó transformarme en el cliente que yo quería llegar a ser. Porque las personas nos compran por afinidad. Nosotros somos la primera venta. La gente me compra a mí por lo que transmito. Y entre más cercano yo me muestre a mi cliente, y pilas que la cercanía no solo es amabilidad. La cercanía es cómo yo me relaciono con mi cliente, ¿sí? Y empecé a volverme la gerente de mi empresa. Entonces yo ya me creía la supergerente de mi empresa. Seguía siendo una asesora, pero yo me sentía la gerente de mi empresa. En ese momento de mi vida, yo empecé a ganar mucho dinero y empecé a creerme pues como que cogí el mundo con las dos manos. No, o sea, Verónica se ganó la lotería prácticamente. Y resulta que yo todavía tenía por allí muy oculto mentalidad de escasez. Y yo sé que muchos se van a sentir identificados con esto. ¿Por qué? Porque yo empecé a ganar mucho dinero, pero así como me lo ganaba, me lo gastaba. No lograba muchas veces llegar a fin de mes con dinero.
Me empecé a gastar el dinero en restaurantes caros, me empecé a ir de viaje, me empecé a comprar muchísima ropa en las ventas. Yo sé que necesitamos vestimenta, vernos bien, pero también nos excedemos. En las oficinas hay demasiado vampiro de dinero. O sea, hay personas que venden zapatos, bolsos, carteras, ropa, aretes, maquillaje, y uno se compra absolutamente de todo. Y yo empecé a meterme como en un ciclo de gastar. Todo lo mío era comprar ropa, gastar. Y llegué a un punto que era igual de pobre que al principio, o más. O sea, vivía en una casa chévere, tenía un carro chévere, pero la plata al final de mes no me alcanzaba. Y eso me llevó en ese momento de la vida como a desenfocarme. Y eso me llevó a tener una sensación, pilas, que esto tiene que ver más con nosotros, con la relación con el dinero, que realmente con las ventas. A mí me seguía yendo bien, pero eso empezó a desmotivarme de las ventas. Y eso empezó a desmotivarme del lugar donde yo trabajaba. Porque yo decía, no, es que acá no es suficiente, y realmente no es que no fuera suficiente, es que yo no estaba preparada para manejar ese dinero. Y yo sé que a muchos nos pasa. De hecho, uno conoce demasiadas historias de deportistas que han logrado triunfos, que han logrado dinero y que luego ya no lo tienen. Esto mismo le pasa a las personas que se ganan la lotería y que no se han preparado mentalmente para ello. Entonces hay un estudio que demuestra que las personas que se ganan la lotería siendo pobres, 2 o 3 años después son más pobres que antes de ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque no hemos sanado nuestra relación con el dinero. Y yo en ese momento no tenía como esa sanación, como esa relación. Era como, tengo todo, me lo gasto todo. Y eso hizo que yo decidiera renunciar. Decidí renunciar, decidí vender todo lo que tenía, carro, casa, lavadora, nevera, o sea, todo, incluso mi cartera. Y un compañero del trabajo, como yo tenía una cartera tan buena y tan sólida, me dijo, yo te la compro. Y yo decidí venderle mi cartera. Todo el mundo, otra vez, igual que en la primera historia, me dijo, estás loca. Y efectivamente sí. Decidí irme a mochilear, vendí absolutamente todo y me fui año y medio. Inicialmente llegué a vender seguros a Estados Unidos, eso fue un reto muy bonito, porque volvemos a lo mismo, yo era muy buena prospectando, yo me iba a las casas, fue muy interesante. Y luego dije, yo no quiero vender seguros. Yo quiero tener una vida más tranquila, porque es una vida que yo siempre había querido, pero que nunca lo había logrado por las responsabilidades que tenía anteriormente, y decidí vivir como parchada, como un año de mi vida parchada. Así que hice un curso de bartender y empecé a ser bartender en bares. Y viví en varias ciudades de Estados Unidos, trabajando en bares. Era muy feliz, me sentía una mujer muy libre, me sentía muy tranquila, me sentía muy parchada. Y hubo un momento que yo estaba bien, realmente muy feliz, me gustaba mucho lo que hacía, no estaba como pensando mucho. Y en ese momento mi mamá se enferma. Y eso fue como una cosa así como de la noche a la mañana, y yo decido, allá la hospitalizan y ese mismo día yo vuelo hacia Colombia. Cuando yo vuelo hacia Colombia, yo no tenía pues como ninguna intención de quedarme. En ese momento me ofrecen en la empresa donde yo trabajaba un cargo que se llama gestora, y en ese cargo de gestora yo empiezo a ayudarle a las personas de la compañía a vender seguros. A mí me pagaban por ayudarles a vender seguros de vida. Yo era súper buena vendiendo seguros de vida, que es una de las cosas que a la gente más le cuesta vender, pero para mí era súper fácil. Entonces, siendo gestora, empecé a ver que yo tenía una habilidad de enseñar y me gustaba mucho. Y al mismo tiempo de ser gestora, yo tenía un carro que yo pagaba alquiler semanal para trabajarlo en Uber. Entonces yo hacía las dos cosas. Entonces trabajaba me levantaba muy temprano, manejaba el Uber, me iba para la oficina y después de la oficina volvía y manejaba el Uber. En ese trabajo yo no me amañé mucho, yo duré como 6 meses, yo no me amañé mucho. ¿Por qué? Porque es que resulta que mi salario tenía techo.
y yo sentía que yo podía con más. Entonces elijo renunciar, eso fue un caos, allá se enojaron mucho conmigo, bueno, eso fue súper, súper maluco, pero yo sentía que yo podía con más. Y como que a mí personalmente, y creo yo que para todos los líderes que me están escuchando, si ustedes le están poniendo techo en las comisiones a sus vendedores, creo que es un error muy grave, porque eso es frenarlos, o sea, es ponerle algo acá para que no crezca. No, déjelos brillar. Entonces yo decido renunciar y decido quedarme sin empleo. Y empiezo a trabajar mucho en el Uber. Mucho en el Uber. Y pues en ese momento mi mamá todavía seguía pues como en el proceso de recuperación y empezó yo a hacer otra vez todos mis papeles y trámites para regresarme a Estados Unidos. Cuando de un momento a otro me llaman de otra empresa de seguros que es una multinacional. Me dicen, ven, es que vimos tu perfil, yo no mandé hoja de vida, vimos tu perfil, nos gusta mucho, queremos que vengas a una entrevista. Y yo les dije, mira, yo no tengo ningún interés, yo me voy de viaje, yo me voy a regresar a donde estaba y pues realmente yo no me quiero quedar en Colombia. Cuando la persona que me llama me convence a ir a escuchar la propuesta, me dijo, mira, escucha la propuesta sin ningún compromiso y pues miramos si te gusta. Cuando yo llegué allí, a mí la propuesta económica me encantó. O sea, me pareció como súper guau. Y me sentí, fue muy loco porque yo dije, ok. Y una de las cosas que más me gustó, que yo siempre había querido y una de las razones por las que renuncié al otro empleo, era porque yo quería ser líder de un equipo de ventas. Yo me soñaba con ser gerente de un equipo de ventas. Y te voy a contar uno de mis sueños de chiquita. Y era que yo soñaba con vestirme bonita y elegante. O sea, yo quería ser, cuando chiquita, yo quería ser como una gran ejecutiva, como de tacones y bolso y maquillaje. Entonces, mucha parte de ese sueño de ser líder estaba muy enfocado, muy charro, en cómo me quería ver, ¿cierto? Como una persona súper importante, como... Entonces, allá se podía hacer ese paso. Así que decido empezar. Y decido empezar a vender seguros en una multinacional que amo, que realmente para mí fue una gran escuela, las dos fueron una gran escuela. Y rápidamente empecé a tener muy buenos resultados, súper buenos resultados. Entonces era muy particular porque el que luego iba a ser mi jefe me decía, negrita, váyase con Magda, por ejemplo, para que le enseñe, para que le explique, para que... Y entonces yo me iba y le rayaba y le enseñaba y le explicaba. Y allá se podía ascender al año. Y cuando yo llevaba 7 meses me dijeron que si yo quería ascender. Efectivamente sí. Me mandan para Cali porque en ese momento en Medellín no había pruebas para ascender a gerente. Yo paso la prueba y acá te voy a contar un secreto de mi vida, muy íntimo. Yo paso la prueba, me va súper bien, me va súper bien. La persona que me hace la prueba en Cali dice, ¿por qué no te quedas? Me piden para Cali. Pero bueno, yo era para Medellín y la persona de gestión humana me pide todos los documentos. Y acaba el secreto. Yo no me gradué de la universidad. Entonces, cuando van a hacer todo el tema del contrato, yo no cumplo con el perfil realmente de la compañía, porque yo no estoy graduada de la universidad. Yo estudié toda la carrera, yo hice absolutamente todo. De hecho, yo estudié muchos más semestres que los 10. Pero cuando mi papá fallece, yo decido no graduarme. Y eso fue una decisión de vida que debía asumir como mis consecuencias. La persona, en Medellín, dicen, o en la compañía como tal, dicen, ok, ¿qué más podemos hacer? Y acá pasa algo, miren, no importa si nosotros somos o no somos graduados, si nosotros no dejamos la menor duda que nosotros somos aptos para algo, para un cargo, por nuestros resultados, por nuestra actitud, todo el mundo va a buscar la forma de que tú estés allí. Y eso pasó allí. Cambiaron, por mi resultado, una política de compañía. O sea, eso fue muy bonito. Y para mí fue como un voto de confianza, que me llenaron como de confianza a mí.
y hubo un momento que yo dije, juepucha, o sea, ¿cómo no me voy a graduar? Y bueno, yo lo pataleé, lo lloré. Pero luego cuando pasa esto digo, juepucha, el resultado de la por uno. Y me convierto en gerente comercial. Cuando yo empecé a ser gerente, esto es historia para otro podcast, para otro episodio, porque esta historia es larga. Allí yo empecé a ser gerente y tuve muchos retos, muchos retos. Pero lo que te quería contar en este episodio es cómo nosotros empezamos a tomar acciones que muchas veces no tenemos la pretensión de que lleguen a hacer algo. O sea, cuando yo empecé a ser muy disciplinada en las ventas, yo en ese momento no tenía la pretensión de ser la gerente comercial de nada. Yo simplemente quería tener excelencia en lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho más la palabra excelente que bueno, ¿cierto? Porque la excelencia es cómo hago lo mejor que yo puedo, con las herramientas que tengo. Y eso fue lo que pasó años atrás. Cuando yo retomo el ejercicio de ventas, yo lo retomo y siento que para mí ha sido una cosa muy bonita en la vida y es que he empezado muchas veces de cero. Cuando pasa esto, que yo empiezo a trabajar en esta compañía, yo otra vez volví a vivir a Caicedo. Yo no tenía carro, pero rápidamente volví a cambiar la realidad que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque una vez tú ya sabes hacer el camino, volverlo a retomar es muy fácil. Es súper fácil, es como que uno ya sabe por dónde es. Y en esta compañía, en esta multinacional, yo recordé como todo el camino y volví a entender el tema de la disciplina y el enfoque. Cuando nosotros somos disciplinados y enfocados, todo nos funciona. Yo no creo en la suerte. Lo siento, pero yo no creo en la suerte. Yo creo que nosotros estamos en los lugares y en los momentos adecuados porque los generamos. Porque yo decidí ir, ¿cierto? Porque yo decidí invertir. Por ejemplo, hace poco estuve en un evento en Bogotá donde conocí a Gran Cardone, que te invito a leer el libro Vendes o Vendes. Y me pasaron muchas cosas maravillosas en ese lugar. Pero no son temas de suerte. Es que yo propicié ese espacio, es que yo pagué la boleta VIP, es que yo generé esas conexiones. Si yo no hubiese tomado ese riesgo, esas decisiones, eso no hubiese pasado, ¿sí? Yo siento que en el tema de ventas hay que propiciar los espacios, hay que ir donde están nuestros clientes, hay que empezar a movernos del lugar. Mueva esa nalga de la silla donde está, porque es que nosotros hoy, a través de las redes sociales, nos estamos sentando. Y acá hay una invitación muy grande. Hay una mezcla entre la venta offline, que es la tradicional, y la venta digital. Y eso se llama venta figital. Venda físico y digital. Y no quiere decir que se ponga a vender cosas físicas, no, sino empieza a salir a la calle, empiece a conectarse con la carne y va a ver que su negocio crece. Todo el tiempo hay oportunidades de ventas, todo el tiempo hay oportunidades de crecimiento. No se quede sentado en la misma silla esperando que un cliente le escriba. Salga, búsquelo, genere opciones, genere oportunidades y va a ver que su negocio tiene todas las posibilidades infinitas. Hay millones de personas en la calle. Ve a buscarlas. No te sientes a esperar solo que esas millones de personas te busquen. Sal a buscar. Yo siempre he dicho que cuando un negocio se sienta a esperar a los clientes, no crece. No crece porque está a merced de una persona. Pero cuando una persona decide tomar las riendas de su negocio, eso sí que cambia, eso sí que evoluciona. Así que me encanta y me encantó contarte esta historia porque sé que para muchos va a ser muy revelador. Recuerda hoy cómo te relacionas con el dinero. Recuerda hoy cómo te relacionas con tus clientes. Recuerda qué tanto miedo le tienes a la frustración y al rechazo. Y si tú no comprendes hoy cómo relacionarte con eso, ¿sabes qué? Lo único que toca es ensayar y practicar. Michelle Obama le repite a sus hijas algo todos los días. Todos los días practicamos. ¿Hoy qué estás practicando? ¿La pereza o la disciplina o el enfoque o la prospección? Todos los días estamos practicando.
¿para qué estás practicando? ¿Cierto? ¿Qué tipo de práctica estás generando hoy? ¿Para qué? Para luego volverte un experto. Un experto en la queja, o un experto en la acción, o un experto en empezar de cero, o un experto en volver, como yo, que soy una experta hoy en conseguir clientes, en que todo el tiempo estoy como buscando clientes, soy como que tengo un radar para decir cliente, 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 oportunidad, ¿sí? ¿Cómo, en qué practicante te estás volviendo hoy para que luego seas un experto o una experta en qué? Me encanta que te hayas quedado hasta aquí. Gracias por terminar de ver este video. Te invito a ver los otros episodios si no te los has visto. Y recuerda que compartir información con los seres que queremos es darles amor. Así que comparte este video, suscríbete que es gratis, no tiene ningún costo, así que suscríbete. Dale like y déjame algún comentario de cuál es la parte que más te haya gustado de este video. Nos vemos en un próximo episodio de Historias de un Vendedor. ¡Chao!